Hola, bienvenidos a Lunes de Sigmund Freud. Vamos a seguir con el texto El creador literario y el fantaseo. Y entonces aquí viene una noción que Freud va a reforzar e indagar muchísimo, que es la fantasía es un cumplimiento de deseo. Y esto, una vez que uno se adentra a la obra de Freud, puede verlo muy presente como uno de sus conceptos básicos. Y ahora vamos a entender por qué. Y entonces empieza de una manera un poco radical. Y dice, vamos a leer un poquito. Dice, es lícito decir que el dichoso nunca fantasea, solo lo hace el insatisfecho. Y esto puede parecer alarmante porque uno dice, bueno, entonces hay personas realmente que no fantasean y vamos a indagar un poquito más, ¿ok? Y dice, fantasea solo el insatisfecho. ¿Y qué es lo insatisfecho? Pues la realidad. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, deseos insatisfechos son las fuerzas pulsionales de las fantasías. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las fantasías ocurren de manera, las fuerzas pulsionales es todo lo que está detrás de cómo sucede. Y entonces son deseos insatisfechos, ¿ok? Esos deseos insatisfechos son las fuerzas que nos llevan a fantasear. Y cada fantasía es un cumplimiento de deseo, ¿ok? Cada fantasía es un cumplimiento de deseo insatisfecho en la realidad. Y dice, rectificación de la insatisfactoria realidad. Es decir, que al estar expuestos a una realidad donde no controlamos nada, donde aparte tenemos procesos subjetivos, circunstancias históricas, económicas, etcétera, circunstancias simplemente por el hecho de ser humanos, nos vamos a ver siempre con deseos insatisfechos, deseos frustrados, y entonces por eso nos sirve la fantasía. Entonces aquí mismo podemos ver que todos realmente estamos insatisfechos en ese sentido. Y luego nos va a decir Freud, bueno, entonces depende el sexo, la edad, la religión, todas estas características que pueden ser específicas de cada sujeto, va a variar entonces los deseos que tiene. Pero en esta ocasión los divide en dos, estas fantasías que tiene. Una, son deseos ambiciosos, deseos frustrados ambiciosos, que sirven a la exaltación de la personalidad. Es decir, tener muchísimo dinero, poder, fama, etc. O son deseos eróticos, deseos insatisfechos, que después van a devenir en una fantasía. Y entonces dice, los deseos insatisfechos, culturalmente, por ejemplo, para las mujeres en aquella época, y no dudo que ahora también, no podemos ser ajenos, dice, a la mujer bien educada solo se le admite un mínimo de apetencia erótica. Es decir, las mujeres con este gran prejuicio y gran límite para expresar sus deseos eróticos. Y el hombre joven debe aprender a sofocar la desmesura en su sentimiento de sí, en que lo malcriaron en su niñez. O sea que el hombre lo que hace es fantasear también con el poder y la ambición. Entonces dice, el hombre sometido a guardar muchas cosas para poder encajar en la sociedad, básicamente. Como lo dice Freud, es a fin de insertarse en una sociedad donde sobreabundan los individuos que son con parecidas pretensiones, o sea, para poder encajar al niño y a la mujer también. Se le encuadra bajo ciertos estándares de cómo debe ser y comportarse. Y esto, por supuesto, genera deseos insatisfechos. También la ley, la cultura, las circunstancias que nos van como que delimitando el marco de acción. Soy psicóloga y una doy terapias en línea. Nos vemos.